Un saludo a aquellos que nos ven por nuestro canal de YouTube. Qué bueno que puedan ver este mensaje. Me encanta estar aquí en esta serie porque, bueno, especialmente me gusta mucho hablar de la familia. Me encantan estos temas. Y bueno, mientras yo rescato un poco, porque les voy a contar algo, mientras rescato un poco la introducción de este mensaje, ustedes saben que yo escribí este mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando hay cosas que pasan en las familias, ¿verdad? Ustedes saben que hemos estado viendo, que bueno, que vemos la familia perfecta, linda, qué bellos se ven, ¿verdad? Así quizás algunos de ustedes hayan visto incluso fotos de nosotros, de mi familia. Y ay, qué bellos, porque muchos nos dicen, ay, qué lindo, qué bello se ven en esas fotos. Muchos de ustedes lo que no saben es que hasta ayer en la noche yo estaba tratando de estudiar y tengo un niño pequeño llamado Matías, los que saben, tiene 4 años. Y bueno, pareciera que él se antoja justamente cuando sabe que la mamá tiene que dar el mensaje a pedirme de todo. Entonces ayer Matías le acaba de dar cotufas y no, ahora quiero galletas. Después era que lloraba porque se quería bañar. Después no se quería bañar. Después esto, después lo otro. Lo cierto es que qué complicado, ese niño no se acuerda de la madre en otro momento. Él es feliz, independiente, él juega, hace de todo, pero en el momento que la mamá tiene que estudiar, o sea, pide de todo, todo se lo antoja. Esas son las cosas que pasan con las familias. Otra cosa que me pasó también, por cierto, no me había dado cuenta, por eso les decía que escribí este mensaje. Yo digo, yo no sé qué estaba pensando yo será que estoy loca, porque estaba revisando la introducción y yo había colocado un video que no tiene nada que ver con el mensaje. Ayer le estaba diciendo a mi esposo, gloria a Dios, que Matías me dejó 5 minutos para por lo menos revisar y darme cuenta de esto. Y yo decía, Dios mío, ¿de qué voy a hablar yo mañana? Porque esto no tiene nada que ver con el mensaje. Entonces, para rescatar un poco eso, quiero hablarles, por eso les hacía mención ayer de las cosas que realmente pasan detrás de las imágenes de la familia. Y una de las cosas que también sucede mucho es que, bueno, cuando nosotros estamos, antes de tener a los niños, ¿cuántos de nosotros no salimos en nuestra cita especial, maravillosa, y todo era papache, y todo era lindo, y qué bello, y nos miramos así profundamente al rostro? Pero luego de los niños, pareciera que entramos en una batalla campal. Ustedes han visto las películas de la guerra, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados y hemos visto lo que pasa en una guerra. Cuando nosotros tenemos hijos, yo creo que es el único momento donde usted tiene que buscar una persona o incluso pagarle a esa persona un dineral. Le paga más a la persona que lo que usted pagó en la calle cuando salió a tomarse el café con su esposo. Es el único momento donde tiene que pagarle a alguien para que se quede con el niño, para que usted pueda salir a tomarse un café. Y esas son las cosas que suceden en la familia, esas son las cosas que hay tras bastidores de la familia. No estoy diciendo que esto sea malo, pero son las anécdotas y las cosas con las que uno puede decir, oye, es que la crianza es así. Hay momentos también cuando tenemos a los hijos donde pasa que hay una persona corriendo de otra desnuda. El papá detrás del hijo porque se quiere bañar, o mejor dicho, porque lo quiere bañar y el hijo no quiere. Entonces anda el niño por toda la casa, de paso que es terrible, porque yo no sé, pero los que han tenido hijos saben y tienen que haber pasado por esto. Hay niños que les encanta naturalmente bañarse, pero la verdad es que la mayoría pasan por una etapa donde no quieren bañarse, pero es nada. Entonces los papás tenemos que, mira, eso para quitarle la ropa es una cosa complicada, eso es una cosa terrible, grita, patalean y anda usted correteándolo por toda la casa, muchacho, vete que tienes que bañarte. Después que lo logras meter a bañar, después de que duraste 1 hora batallando para que se bañara, entonces después es que llora porque no se quiere salir. Y esas son las cosas que pasan con las familias. Y por eso es que decidimos hablar de esta serie Insta Family, porque los que estamos acostumbrados a ver muchas fotos, ¿cuántos de nosotros no hemos visto en algún momento, aún asistiendo a la iglesia, aún recibiendo muchas herramientas, en algún momento todos hemos comparado nuestra familia con las de los demás? Porque solamente vemos la foto bella y maravillosa y no vemos lo que hay detrás de eso. Así que para hacer mención un poquito del primer mensaje, porque el primer mensaje me va a ayudar a enlazar con este mensaje de hoy. El pastor Ciro Salas nos hablaba acerca de la gran influencia que tenemos nosotros, los padres, en la vida de nuestros hijos. Nos hablaba acerca de que somos la mayor influencia en la vida de nuestros hijos, no la única, pero sí la mayor influencia y definitivamente la más importante. Y es algo que tú y yo debemos creernos, porque muchas veces no lo creemos. Muchas veces pensamos que la cultura puede impactar mucho más a nuestros hijos. Con esto quiero decir, eso no quiere decir que las amistades que tengan tus hijos, que los mensajes negativos que ellos puedan recibir allá afuera, que la música, que incluso la televisión, el internet, todas las cosas que ellos puedan ver no les afecte. Pero les afecta cuando tú como papá dejas un espacio vacío. Es decir, tu papá
tú como papá eres la mayor influencia en la vida de tus hijos y mientras tú no dejes ese espacio, tú como padre, como la mayor influencia para ellos, puedes estar tranquilo de que pase lo que pase, de que ellos vivan lo que vivan, aún en esta cultura que tenemos que no les enseña nada bueno, ellos al final van a ser esos hijos que tú y yo obviamente queremos que ellos sean, porque tú y yo somos la mayor influencia para ellos. Y si nosotros lo creemos y si nosotros trabajamos en pos de esto, nosotros vamos a ver los resultados de ello. Y quiero hacer recuento un poco de Génesis 12, del 1 al 3. Esto era de la primera semana, pero es para que podamos entrar al mensaje. Decía, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí lo más importante, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y estábamos hablando de Abraham, el padre de la fe, que muchos de nosotros lo conocemos. Así que por la obediencia de Abraham, por influir y bendecir a una generación, iban a ser bendecidas muchas familias que vendrían después de ella. Y allí podemos ver e imaginarnos, incluso creo que el pastor hablaba acerca de que, imagínense un momento que Abraham hubiese dicho, en vez de simplemente obedecer, que es lo que de hecho hizo, hubiese dicho, no, pero ¿qué influencia voy a hacer yo para mis hijos? ¿Qué influencia voy a hacer yo, mejor dicho? No, yo no voy a hacer eso. No, que yo no soy nadie. Y muchas veces nosotros como papás creemos realmente, sobre todo cuando pasamos por circunstancias difíciles, creemos que ya aquí no hay nada que hacer, ya mi hijo va por mal camino, ya yo he hecho lo que he podido, ya no hay nada que yo pueda hacer porque yo no estoy influyendo en su vida. Imagínense que Abraham hubiese pensado de esa manera. Imagínense eso. ¿Cuál sería la historia ahorita mismo? Gloria a Dios por Abraham que fue obediente. Ahora, hay algo que sucede con los padres justamente cuando no nos creemos que somos la mayor influencia en la vida de nuestros hijos. Y es que a veces hacemos cosas sin intención que los perjudican. Entonces, hoy voy a hablarte de 6 cositas, pero de esas 6 cosas hay tres puntos al principio. Y esos 3 puntos de los que te voy a hablar son los padres que perjudican sin intención a sus hijos. Porque muchas veces lo hacemos. Y algo que quiero hacer mención antes de entrar a los 3 puntos es que cuando tú no les estás dando algo a tus hijos, los estás perjudicando. Es decir, que si tú no le estás dando algo que los beneficie, entonces sin intención, porque quiero ser enfática con esto, sin intención los estás perjudicando. Entonces los padres que perjudican sin intención a sus hijos dan 3 cosas. La primera de ellas son elogios que no corresponden con lo que hicieron. Y con esto quiero ser muy enfática en lo que voy a decir, porque hoy en día nosotros estamos acostumbrados, ojo, quiero aclarar con esto, no quiere decir que nuestros hijos no necesitan de palabras de afirmación. Ustedes saben que nosotros aquí hemos enseñado mucho eso y eso es una realidad. Cualquier ser humano necesita de los abrazos, necesita de palabras de afirmación, necesita de elogios, porque cualquier ser humano necesita que le digan lo bien que están haciendo las cosas, necesita que le digan lo valioso que es para poder florecer. Eso es algo natural, eso es algo que tú y yo necesitamos y por supuesto nuestros hijos. El tema está en que hemos aprendido tanto y que en las últimas corrientes hemos aprendido de muchas personas y tantos motivadores y tanta gente que ahorita vemos, porque ese es el tema de hoy, que tenemos tanta información que a veces no sabemos ni filtrar qué es lo bueno y qué es lo malo realmente. Nosotros hemos recibido tantos mensajes acerca de que hay que elogiarlos y resulta que nos hemos convertido en una especie de aduladores de nuestros hijos. Y yo sé que quizás algunos de acá van a salir un poco molestos o disgustados con lo que estoy diciendo, pero también sé que hay algunos de ustedes que van a entender y que van a recibir el mensaje y sé que va a llegar a sus corazones. Porque hay elogios que no corresponden con las cosas que están haciendo nuestros hijos. Y muchas veces los perjudicamos sin intención. Estamos en una etapa en la que los niños o nuestros adolescentes parece que cuando lavan un plato, entonces parece que tenemos que, no sé, hacer una fiesta con bombos y platillos y no sé, toda una pachanga porque lavó los platos en la casa.
Cuando hablo de dar elogios que no corresponden con lo que están haciendo nuestros hijos, significa cosas como esas. Miren, hay delgadas líneas, como por ejemplo cuando ellos sacan una buena nota. Y hay cosas que nosotros debemos buscar la manera. Para esto, por supuesto, no voy a profundizar mucho en el punto porque no hay tiempo para eso. De esto hay mucha tela que cortar. Pero hay delgadas líneas en cuanto al reconocimiento, cuando, por ejemplo, ellos hacen algo que debería ser algo natural para ellos, como lo es, por ejemplo, estudiar. Entonces, hay maneras de nosotros reconocer y de elogiarlos a ellos, porque a veces pareciera que nosotros los tratamos y, como les digo, una cosa es potenciar a tus hijos y otra cosa es adular a tus hijos. Entonces, cuando salen al mundo real, donde nadie les está reconociendo ciertas cosas, porque la verdad es que cuando tú sales al mundo real y eres un adulto, a menos que tú hagas una cosa, no sé, que descubriste la cura del cáncer o la cura del Alzheimer, que es algo que esperamos que algún día lo descubran en el nombre del Señor. Entonces, a menos que tú hagas algo como eso, la gente no te va a reconocer muchas cosas. Entonces, cuando elogias a tus hijos por cosas que no corresponden con lo que están haciendo, entonces creas adultos que luego se sienten rechazados por cualquier cosa. Son adultos que necesitan o se vuelven egocéntricos porque entonces ellos son la última Coca-Cola del desierto, porque entonces desde que estaban pequeños sacaban un 18, entonces tú hacías una fiesta y casi que les comprabas un carro porque sacaron 18 en la materia. Entonces, por eso debemos de dar elogios que correspondan con las acciones que ellos han hecho. Entonces, y fíjense, esto es algo que está en la Biblia, porque como dice la Biblia, nadie tenga un más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Entonces, si nosotros no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener, que no es que nosotros no tengamos una autoestima correcta, que es saber quiénes somos para Dios, pero cuando tenemos un concepto demasiado alto, muchas veces somos nosotros los que generamos eso en nuestros hijos, entonces les estamos haciendo un mal, aunque sea sin intención. O el otro punto es cosas que no se ganaron. Y con las cosas que no se ganaron, esto también a muchos jóvenes quizás no les va a gustar, y este no va a ser el mensaje más popular para ellos, pero ¿te has preguntado por qué razón, como padre, quizás tú tendrías que regalarle a un adolescente un celular de, no sé, 500, $1,000, cuando ni siquiera ha trabajado por ello? Porque yo te digo algo, ¿acaso tú no trabajas para tener el dinero que tienes ahorita? ¿Verdad que sí? Epa, trabajas bastante, ¿verdad que sí? ¿Y por qué entonces ellos no tendrían que trabajar también por esas cosas? Entonces muchas veces perjudicamos a nuestros hijos por darles cosas que no se han ganado. Yo no digo que con esto nuestros hijos crezcan en una carencia exagerada cuando tú tienes, porque nosotros podemos hacer ciertos regalos, pero muchas veces realmente no les damos esa motivación por lograr cosas. Y mira, a veces el que nuestros hijos vivan cierta carencia no porque no tengamos en casa, sino que ellos tengan que trabajar. Miren, eso los motiva, eso les da un hambre positiva por producir. Es increíble lo creativo que pueden ser los niños. La semana pasada en el retiro de matrimonio, los hijos de los pastores Luis y Yamilé, ellos tienen un pequeño emprendimiento que ellos están haciendo unos pequeños cactus. Y esos niños aprendieron a hacerlo. Y mire, esos niños son unos negociantes. Los papás nos estaban diciendo, no, ellos saben, mire, eso venden el cactus y eso le explican a la gente cómo tienen que hacer, cómo lo tienen que regar, cómo lo tienen que cuidar. Hubo un tema porque nosotros íbamos a dar unos obsequios justamente para el retiro de matrimonios y las personas nos quedaron mal. Gloria a Dios por esos niños, hermanos, porque eran 30 y pico de cactus que nosotros necesitábamos tener. Y por ese hermoso emprendimiento, porque sus padres les enseñaron que hay cosas que ellos tienen que ganarse porque todo no se les puede regalar. Gracias a eso nosotros pudimos tener los obsequios para el retiro de matrimonio. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso que nosotros podamos enseñarles a ellos, epa, es que yo no tengo por qué darte todo lo que tú quieres, es que yo no tengo por qué darte todo lo que tú me pidas. Porque hay cosas que tú te puedes ganar. Incluso puede que tú le digas a tu hijo, bueno, te motivo a que de repente, ok, quieres tal celular. Bueno, de repente yo te puedo colaborar con la mitad, pero que la otra mitad, epa, tú, vamos a ver qué hacemos, puedo ayudarte. Y esto se hace desde que están pequeños. Así que cuando les damos cosas a nuestros hijos que no se ganaron, los perjudicamos sin intención. Fíjate lo que dice Proverbios 24, el perezoso no labra la tierra en otoño y por supuesto en tiempo de cosecha buscará y no hallará nada.
Entonces, muchas veces por darle a nuestros hijos hoy cosas que debieron ganarse, pero nosotros se las regalamos, más adelante es muchísimo más duro y muchísimo más fuerte el golpe que ellos van a tener cuando lleguen al mundo real y se den cuenta de que así no es la vida y que así no son las cosas. Entonces, primero les dije, ¿cuál fue el primer punto? ¿No se acuerdan? Ahí está, muy calladito. Elogios que no corresponden con lo que hicieron. El segundo punto es cosas que no se ganaron. Ahora sí vamos al tercer punto. Y el tercer punto dice libertades que no pueden manejar. Y a mí me encanta porque hay un versículo que es muy fácil de aprendérselo. Eso es muy sencillo para ustedes. Si quieren se lo aprenden, si no se lo saben, apréndanselo. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Así que con los hijos es igual, sea niño, sea adolescente. Hay cosas que son lícitas, que usted las puede hacer, que usted se las puede permitir, pero no necesariamente todo le conviene a nuestros hijos. Y quizás hay cosas que de repente, bueno, pero es que en la Biblia no sale que yo no debo permitirle, o de repente la Biblia no sale a qué edad yo puedo permitirle la tecnología a mis hijos, ¿verdad? Que eso no sale en la Biblia, ¿cierto? Pero cuando yo pienso y recuerdo que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen y hay formas, porque el Señor nos da sabiduría también para poder saber de qué manera obrar y qué cosas yo puedo permitir o qué libertades puedo permitir a mis hijos de acuerdo a la madurez que ellos hayan adquirido. Entonces, ahí es cuando este versículo se convierte en algo tan importante. Y algo que quiero hacer mención es con respecto justamente al tema de la tecnología. Y a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero tampoco me voy a poner a hablar mucho de rangos de edades porque eso es algo muy personal. Como les digo, eso también tiene que ver con el grado de madurez del niño, porque esto es un tema de que nosotros tenemos que ir soltando. Y a nosotros como padres lo vamos a tener que ver a ellos, que se equivoquen, que a lo mejor cometan errores, que bueno, que se den el golpe con la pared, como quien dice. Pero esa justamente va a ser la forma de tú como padre medir las libertades que tú les estás dando. Por eso es que realmente hay rangos de edades para ciertas cosas. Ejemplo, yo les voy a decir, uno mío es muy personal, quizás a usted le parezca exagerado, pero nuestra hija sabe, y eso es un tema que hasta ahora no hay discusión, no digo que sea rotundamente sin discusión, pero yo un celular a mi hija no se lo voy a dar hasta que tenga al menos 15 años. Estoy hablando de un celular propio, porque por supuesto ella usa el de su mamá, yo se lo presto, ya lo tiene por ratos, pero un celular propio no se lo voy a dar al menos hasta que tenga unos 15 años. Porque hay libertades que no son saludables para nuestros hijos y en este tiempo, así como en un tiempo los padres tendían a ser autoritarios, ¿verdad que sí? El tema de la chancleta y bueno, eso era una cosa terrible, los papás eran autoritarios. Bueno, hoy los padres parece que olvidaron la autoridad que tienen, o sea, ahora es todo lo contrario. Y nosotros somos los responsables de cuidar las libertades que le estamos dando a nuestros hijos. Miren, esto es algo que yo lo estoy diciendo, no porque lo leí por ahí y yo vine acá a dármela de, no sé, de la especialista en esto, porque realmente no lo soy. El tema de crianza es un tema muy complejo, uno todos los años aprende, necesitamos ayuda de otros padres, pero la verdad es que aquí incluso en nuestra misma iglesia hemos tenido temas con muchachos que los padres le han regalado teléfonos, han tenido teléfonos propios, y lamentablemente han caído en cosas que no debían caer. ¿Y eso es culpa de quién, amados? De nosotros como papás. Porque un joven de 12 años, perdónenme que a veces digo niño, pero no es ningún niño, un joven, un adolescente de 12 años no puede manejar muchas cosas, tanta información que hay en las redes sociales y en un teléfono que tienen 24 horas sin supervisión. Muchachos que han caído en la pornografía sin necesidad. Cuando quizás muchos de ustedes han caído en eso y como adultos saben lo difícil y lo terrible, los daños que hace eso, lo difícil que salís de eso. Y nosotros entonces no tenemos la responsabilidad de darle a ellos las libertades que ellos puedan manejar. Un joven que usted a los 18 años, yo no voy a discutir eso cuando usted le quiera dar un carro a su hijo. Eso es asunto de cada quien. Pero que usted se lo dé a los 18 años de edad, que es una gente ya grande, y de repente vaya y lo choque. ¿Y qué hace usted? Usted va y le paga el choque al niño. Mire, eso es dar una libertad que no se puede manejar. Entonces, dos cosas. O usted se hace responsable del choque y me lo arregla, o usted no puede tener un carro porque esto es una libertad que usted no sabe manejar. ¿Sí o no? Ay, Dios. Tienen una voz de regañados. Yo no la estoy regañando, ¿oyeron? Si quieren no me hacen caso.
Pero yo estoy hablando de mis experiencias y de las cosas que he visto y realmente la consecuencia y los daños que esto tiene. Esto no es obligado para ninguno de ustedes. Es más, si usted quiere regalarle mañana un teléfono a su hijo de 13 años, créame que yo, si lo sé y lo veo, yo no le voy a regañar a usted, no se preocupe, yo no le voy a decir nada por eso. Pero yo estoy diciéndole acá, porque es mi responsabilidad, de qué manera lo hemos venido haciendo nosotros y de qué manera queremos nosotros que es saludable. Como les dije, es algo que no voy a decir tácito, que es que no lo voy a hacer nunca en la vida. No sé si de repente yo veo que más adelante, eso es algo que mi esposo y yo podemos discutir, podemos ver. Pero las libertades se manejan, tú vas observando. Todos los jóvenes no son iguales y no maduran al mismo tiempo, pero debemos saber cuáles son esas libertades que nosotros podemos darles. Miren, es increíble. Ya me voy a empezar a extender, tú sabes que yo me encadeno, pero no importa, quiero terminar la idea para pasar a los otros puntos. Es increíble que hace un tiempo para acá se ha vuelto muy de moda el tema de las pijamadas, sobre todo con las niñas, eso les encanta las pijamadas. Y yo les voy a decir una cosa, amados, miren, y se los tengo que decir con toda responsabilidad, porque nosotros el año pasado hicimos aquí una campaña llamada Rompe el Silencio, no sé si algunos de ustedes estuvo, la recuerdan, bueno, y nosotros aquí hablamos mucho del tema del abuso sexual y eso es muy delicado, es más, no solamente por el tema del abuso sexual, que muchas cosas, otras cosas pueden suceder. Pero ¿cómo es posible que hoy hayan madres tan, se me fue la palabra, como tan relajadas, no es la palabra, pero no importa, es otra palabra, pero no me viene ahorita a la mente, como tan desprendidas, esa es la palabra, tan desprendidas, o papás también, porque los papás también opinamos, está claro, papá es la autoridad. Entonces, ¿cómo es posible que un niño con 5 años, niños con 5 años, que vamos a hacer una pijamada en casa de fulanito y pasa una gente que usted ni conoce? Y eso está muy de moda ahorita. Y discúlpenme, yo se los voy a decir, eso es una libertad que un niño no puede manejar. ¿Y quién es responsable de eso? ¿Y quién es responsable de que después le pueda pasar, que de paso usted no se va a dar cuenta inmediatamente de eso, de que su hijo sufra un abuso, de cualquier cosa, porque puede ser hasta un accidente, que usted lo deje con una gente que no sé usted. Usted sabe lo terrible que al día siguiente usted llegue, ay, se fracturó un pie. Usted sabe la culpa que uno va a sentir por eso, un niño tan pequeño. No voy a hablar de rangos de edades con el tema de las pijamadas, porque si no, entonces ustedes me van a salir bravos de aquí. Y yo los veo muy serios. Pero bueno, quería ponerles ese ejemplo, porque eso es una libertad que no pueden manejar. Entonces, ¿quiénes somos los responsables? Nosotros. Eso es solamente por dar algunos ejemplos. Entonces, cuando le damos intencionalmente lo correcto a nuestros hijos, los beneficiamos. Vamos a repetir esta frase porque esta es la frase del mensaje. Cuando le damos intencionalmente lo correcto a nuestros hijos, los beneficiamos. No. Yo no sé de verdad qué les pasa hoy, o será que yo estoy muy aburrida, porque no, vamos a repetirlo otra vez. Cuando le damos intencionalmente lo correcto a nuestros hijos, los beneficiamos. Ok, entonces, fíjense que quiero hacerle mención antes de pasar a los otros 3 puntos. Hay un modelo de paternidad espiritual muy lindo, que muchos de ustedes quizás ya lo conocen. Se trata del apóstol Pablo con su hijo espiritual Timoteo. Timoteo era pastor de una iglesia y el punto aquí no es profundizar en eso, sino en recordar lo bonito que era la relación que él tenía con él. Era una relación muy hermosa de padre e hijo espiritual. Y por supuesto, el apóstol Pablo, bueno, se invirtió en gran manera en él y por supuesto que se vieron los frutos de eso en Timoteo. Ahora, aquí hay un versículo que está en 2 de Timoteo 3:14. Quiero que lo pongan por aquí. Ok. Entonces dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Allí no está subrayado, yo lo tengo acá subrayado, pero lo que es puntual en cuanto a este versículo, y quiero que le prestes mucha atención, es la última frase en donde dice, en quienes te las enseñaron. Entonces, ¿por qué hace mención de esto? Porque Timoteo tenía personas alrededor de él, y luego van a entender por qué hago referencia de esto, personas alrededor de él que eran una influencia positiva en su vida. Por eso es que es importante recordar que aquí él estaba haciendo mención de que Pablo le estaba recordando de que él debía mantenerse fiel a las cosas que les habían enseñado, luego van a entender quiénes se las habían enseñado, porque él podía estar seguro de lo que le estaban enseñando era verdad. Pero la parte importante es saber en quiénes te las enseñaron, es decir, estamos hablando en plural.
un grupo de personas, una comunidad, por decirlo de alguna manera. Luego dice, 2 de Timoteo 3:15 dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3:15, si quieren me lo dejan por allí. Cuando hace referencia a esto es cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo de que le habían enseñado las Sagradas Escrituras, él estaba hablando, haciendo referencia a su abuela Loida y a su mamá Eunice. De todas maneras, eso va a salir más adelante en otro versículo, eso lo vamos a leer. Él estaba haciendo referencia a eso y estaba recordándole que, bueno, que él había aprendido del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras, por su abuela y por su mamá, porque ellas primero, bueno, se convirtieron al Señor y luego desde muy pequeño él fue criado bajo estos estatutos y bajo las Sagradas Escrituras, como le hace mención allí Pablo. Entiendan que todo esto que les estoy diciendo y a lo que estoy haciendo referencia es para que ustedes comprendan la importancia, así como vimos en el primer mensaje, la importancia de la influencia de nosotros como padres, es de que hay una comunidad, aunque aquí estamos hablando, por supuesto, hablando de su abuela y de su mamá, la importancia aquí es una comunidad alrededor del niño, alrededor del adolescente. Y ahora van a entender por qué. Los padres que benefician intencionalmente a sus hijos dan, y aquí los últimos 3 puntos súper importantes de este mensaje. Los padres que benefician intencionalmente a sus hijos dan. Y este es el punto que más me gusta. Para mí este es el centro de todo el mensaje. De hecho está en todo el centro, casi en el centro del mensaje. Y esto me encanta porque es algo que nosotros queremos en este tiempo, mi esposo y yo, de hecho tratando de ser intencionales con esto. Porque bueno, como todo el primer hijo, nuestra hija se ha comido muchas cosas y muchos errores de nosotros como papá. Nosotros estamos seguros que más adelante vamos a ver los frutos en Matías. Nuestra hija es maravillosa, pero sabemos que quizás Matías, ahorita que está pequeño, no va a vivir muchas cosas que vivió Isabela, porque bueno, parte de nuestra inexperiencia y es algo que lamentablemente todo el primer hijo le pasa eso. Eso es como el tema del chupón. El tema del chupón, usted lo hierve, no sé qué, lo lava 1000 veces para cuando el niño se le cae en el piso, pero ya con el tercer hijo ya usted eso no le para. Eso lo lambe el perro, igualito usted se lo da. Bueno, con el tema del primer hijo es que el tema del primer hijo siempre se come todos los errores de los papás y esas cosas. Los primeros años con Isa, pues nosotros reconocemos que tuvimos nuestros errores, pero gloria a Dios que todavía tiene una edad en donde ella puede ser formada y hemos entendido que todo niño y adolescente necesita tener una comunidad que valga la pena tener alrededor de ellos. Entonces ya entendimos que el papá es la mayor influencia, ¿verdad que sí? Eso es indiscutible. Tú y yo como papá somos la mayor influencia, pero nosotros no podemos creer ni pensar que somos la única, porque de hecho hay una gran parte, un gran impacto que van a tener otras personas en la vida de tus hijos y que tú y yo necesitamos reconocerlo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no las sabemos todas y porque tú y yo nos equivocamos. Y algo que es muy importante es que nosotros podamos tener sobre todo el tema de, esto es algo que ya en nuestra iglesia lo hacemos, pero incluso quiero hacer referencia a ciertas cosas en la importancia de que nosotros como padres seamos los primeros intencionales, sobre todo cuando están en la etapa de la preadolescencia o en la adolescencia, pero que todavía no son así independientes, de que se van solos al grupo de cuidado y esas cosas. Si usted sabe que él depende de usted, sea usted intencional también, porque no quiero echar para la calle, pero a mí me causa mucha curiosidad porque hay papás que son muy intencionales en su grupo de cuidado de matrimonio o si son mamás que están solas, son muy intencionales en su grupo de cuidado de mujeres, pero cuando les toca llevar a los chamos, a los adolescentes a sus grupos, parece que les da flojera o de repente lo llevo, pero si tengo el tiempo y si me sobra. Miren, y esto es tan importante que nosotros podamos entender que ellos necesitan tener una comunidad que no solamente son amigos, buena influencia para ellos, sino otros papás que también sean buena influencia para ellos. Porque les digo algo, hay una etapa y uno no lo entiende hasta que uno lo vive como lo estoy viviendo yo, que mi hija es preadolescente y es natural, que ellos se van desprendiendo. Como les dije, es mi primera hija, es la primera vez que estoy criando a un preadolescente y he tenido que aprender muchas cosas, equivocándome también. Y he tenido que vivir muchos lutos y muchas situaciones, pero ya, gloria a Dios, ya lo entendí. Porque hay cosas que ellos no te van a querer decir, hay cosas que no las van a compartir contigo ya en esta etapa, así seas el mejor papá de la vida. Así tú sepas que eres el mejor papá del mundo, definitivamente eres una gran influencia, pero hay cosas que ellos simplemente no van a hablar contigo
necesitan amigos que sean buena influencia para ellos, necesitan papás que sean sabios, personas que tú necesitas que estén cerca de ellos para que el momento en que ellos no te quieran escuchar a ti, porque déjame decirte, va a haber un momento en que no te van a querer escuchar a ti. Pero quizás ese papá que se convierta como en un tío, como un hermano, una persona influyente para ese joven, él sí sea capaz de escucharlo. Y quizás él está en camino o está por hacer algo que no va a ser beneficioso para su vida y esa persona está cerca porque tú mismo has creado eso, has generado esa comunidad que vale la pena tenerla y esa persona ayuda en esas áreas o en esos momentos en los que tú como papá no vas a poder hacer nada. Entonces, fíjense lo importante y el fruto que tuvo en el pastor Timoteo el tener una comunidad que vale la pena, una comunidad de gente sabia y de gente que los influencia positivamente. Cuando les damos intencionalmente lo correcto a nuestros hijos, los beneficiamos. El otro punto es un estándar que valga la pena alcanzar. Ese es otro de los puntos que cuando nosotros beneficiamos a nuestros hijos, les damos esto, un estándar que valga la pena alcanzar. Y dice en 2 Timoteo 1:5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de lo que primero estuvieron llenas tu abuela Loída y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Voy a leerlo otra vez, disculpen, terrible mi lectura. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loída y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. El apóstol Pablo, siendo el papá de los helados, que vamos a estar claros que Timoteo fue lo que pudo ser por el apóstol Pablo, pero en ese momento él estaba reconociendo, no es que mucho de lo que tú eres tiene que ver con tu abuela y con tu mamá. Y me acuerdo de esa fe sincera que desde pequeño recibiste porque estuviste siempre instruido por tu abuela y por tu mamá. Ahora, cuando hablamos de estándar, a lo que me refiero es cómo es nuestra vida, cómo nos ven nuestros hijos en cuanto a nuestras responsabilidades asumidas. ¿Cumplimos con nuestra palabra o no la cumplimos? Por eso cuando un padre le da algo que beneficia a sus hijos, le da un estándar que vale la pena imitar. Tiene que ver mucho con el ejemplo, esto es algo que nosotros hemos hablado mucho y nosotros lo sabemos, pero vale la pena recordarlo, porque definitivamente estos 3 puntos son muy importantes. Ellos necesitan un estándar que valga la pena seguir. Que ellos vean en nosotros, así como nosotros pudimos ver a un Timoteo que desde pequeñito fue instruido por su abuela y por su mamá, y que eso rindió unos frutos, nosotros podamos ser también un estándar a imitar para nuestros hijos. No un estándar perfecto, un estándar a imitar, porque tú y yo no somos perfectos. Pero ese es el segundo punto, un estándar que valga la pena alcanzar. Y el tercer punto, ya no falta mucho para cerrar con este mensaje, es una fe que valga la pena reproducir. Y yo sé que quizás pueden estar pensando, bueno, el típico mensaje, ya lo vimos en el primer mensaje, con respecto a que, bueno, nuestra relación con el Señor. Vamos a leer 2 Timoteo 3:10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Escuchen. Y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Y esto es bien interesante porque el primer mensaje hablábamos de que nosotros debíamos tener primero una relación con el Señor, nosotros como padres, pero aquí estamos hablando de yo como padre, qué es lo que mis hijos ven en la fe que yo predico. Es una fe que es atractiva, es una fe que mis hijos ven que vale la pena, es una fe que es sincera. A mí me parece increíble, pero esto no está aquí en este versículo, pero hay un versículo, una parte en la Biblia donde cuando Pablo dice, algunos, seguro muchos de ustedes lo han escuchado, lo han leído, donde él dice, imítenme a mí. Y eso es increíble porque generalmente nosotros decimos, no, hermano, tú tienes que imitar a Cristo, tú tienes que imitar a Cristo. Pero imagínate lo seguro que estaba el apóstol Pablo de su integridad, de su propia integridad y su caminar como hijo de Dios,
Y no quiere decir que es que el apóstol Pablo fue perfecto, porque yo estoy segura, mire, el apóstol Pablo se parece a Instafamily, uno ve todo lo bueno del apóstol Pablo, pero yo estoy segura que errores tenía, debió tener, era un ser humano. Pero qué increíble que él tenía la autoridad para decir, imítenme a mí. Perro, yo te digo una cosa, yo sentiría demasiado compromiso en decir, imítame a mí. Pero así debería ser. Y él con mucha seguridad le dice, recuerda que conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Estaba hablándole un joven muy seguro de su proceder, de su caminar. Y eso es lo que los jóvenes tienen que ver en nosotros. Una fe que sea práctica, no una religiosidad. Pero que vean que tú y yo somos honestos, somos personas íntegras, sinceros, papás reales. No los papás de Instafamily, no, papás reales, que nos podemos equivocar, pero que les pedimos perdón. Eso es ser un papá real, un papá íntegro, no un papá que no se equivoque. Pero ellos necesitan tener una fe que valga la pena reproducir, que ellos puedan ver eso primeramente en ti. Pero algo que quiero hacer énfasis también, esto no solamente con los papás. Esa fe atractiva, esa fe divertida, una fe de un Dios diferente, una fe de un Dios que me ama, de un Dios que vale la pena imitar, de un Dios que nosotros le enseñemos a ellos que la palabra de Dios es algo tan maravilloso, que es algo que nosotros podemos reírnos con ella, podemos llorar con ella, que es tan hermoso enseñarles eso. No solamente lo vean en nuestros padres, sino que también en sus padres, sino que también la puedan ver en sus líderes, la puedan ver en esas personas, ¿sabes? Esa comunidad de fe maravillosa con la que nosotros sabemos que necesitamos que ellos tengan, que ellos puedan ver esa fe que valga la pena reproducir también en ellos. Y eso es algo muy importante. Y por eso es que este mensaje no es solamente para padres, sino que está enfocado más en ti y en mí. ¿Y por qué digo en mí? Porque aquí hay muchos jóvenes que nos están viendo a nosotros. Y ellos deben ver una fe que valga la pena reproducir. Algo atractivo para ellos. Algo real. Algo divertido. Un Dios maravilloso, porque Dios es maravilloso. ¿Lo creen o no lo creen? De verdad que hoy han estado demasiado callados. Me sorprende. No, es que ustedes están aprendiendo mucho. Eso es lo que pasa. Bueno, para cerrar, cuando le damos intencionalmente a nuestros hijos lo correcto, los beneficiamos. Cuando le damos intencionalmente lo correcto a nuestros hijos, los beneficiamos. Entonces, ¿qué debemos recordar? Ahora sí estoy ya cerrando. Los 3 primeros puntos, cuando no beneficiamos a nuestros hijos, ¿qué damos? Punto número 1, elogios que no corresponden con las acciones que ellos están haciendo. Cosas que no se han ganado. Y tercero, libertades que ellos no pueden manejar, no son capaces de manejar. Pero cuando sí beneficiamos a nuestros hijos, y esto es vital, el centro del mensaje, es que ellos puedan tener una comunidad, unas personas, unos líderes, unos padres espirituales, amigos de la familia, de sus padres, que sean personas quienes ellos admiren, que los cuiden, que también estén pendientes de su corazón y que los amen. También un estándar que valga la pena alcanzar. Y por último, una fe que valga la pena reproducir para ellos. Una fe atractiva, una fe real para ellos. No solamente en nosotros como padres, sino también en ustedes como líderes de los jóvenes. Sino también en ustedes que a lo mejor son amigos. Tienen amigos que tienen hijos y ustedes también son ejemplo de esos chicos. Eso es una fe que vale la pena reproducir. Bien, tenemos tarea. Ustedes saben que siempre tenemos tarea. Y estos 3 puntos me encantan. El primero dice, sé intencional en dar una comunidad de fe a tus hijos en donde crecer. Recuerda, no solamente una influencia positiva en sus amigos, sino en adultos responsables. La segunda, ¿qué podrías hacer para establecer una relación más fuerte con el niño o adolescente a quien sirves o lideras en un grupo? ¿Cómo podrías ayudarle a profundizar y a ensanchar su fe? Y por último, ¿de qué manera estás viviendo tú como padre tu fe y qué acciones tomarás? Espero que este mensaje haya llegado a su corazón. Espero que de verdad puedan internalizarlo, que puedan poner en práctica todo lo que hoy aprendieron y de verdad
tener una comunidad valiosa y maravillosa de fe alrededor de sus hijos, en quienes ustedes puedan confiar. Bendiciones. Terminamos este mensaje. Un aplauso para ustedes porque sé que están acá porque quieren crecer como padres. Dios les bendiga.